Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí de vuelta en su podcast favorito, Charlas al Aire, con mi invitada y amiga especial, Norma Escudero. Gracias, Irving. Hola a todos. ¿Qué Otra vez. tal? Otra vez. Bueno, el tema de hoy es la mente como un jardín, el cultivo de la autoobservación, ¿vale? Ese va a ser el tema y el contenido que vamos a hablar va a ser cómo aprende a practicar la autoobservación consciente mediante técnicas de mindfulness. Entrena tu mente para ser un observador imparcial de tus pensamientos y emociones, evitando que las narrativas internas negativas se apoderen de tu realidad. Empezando por lo último, que tus pensamientos y tus narrativas internas se apoderen de tu realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la realidad, perdona ¿cómo se dice? La redundancia. La redundancia. La realidad está dentro de nosotros, ¿no? La realidad está en nuestro enfoque, está en lo que nosotros percibimos, más bien no en cómo lo percibimos, ¿no? Entonces, es súper importante. Creo que ahorita ya es un tema como más común, o ya es un tema como que ya es que la gente también como que lo sabe un poquito más, ¿no? De que los pensamientos permean mucho nuestra realidad. ¿O crees que haya gente que aún no lo sepa? De plano. Sí, yo creo que ¿Sí? sí todavía hay personas que no sé si es que no lo saben o más bien no se dan cuenta de cómo lo experimentan. O sea, no lo han incorporado, Internalizado, introyectado ajá. en ellos. Ajá, Ok, no han ok. visto cómo se aplica a ellos, ¿no? Es como de, lo he escuchado, hasta puede ser que lo he leído, Sí, lo eso veo sí, en eso otros, sí, pero sí. no, todavía no sé cómo se aplica eso a mí. Eso tienes mucha razón. A mí también, a mí me pasó que yo, lo sabía, lo había leído, pero no lo entendía, ¿sabes? No sabía cómo funcionaba, no sabía qué tan real era. O sea, pensé que era como de estas cosas que, de cultura general, de estas Sí, la frases teoría, que ¿no? se dicen, ajá, pero que de estos de abuelitos, ¿no? Así de creencias de abuelitos que dices, sí, no, quién sabe, pero bueno. Pero a mí lo que me pasó es que efectivamente me di cuenta que mi realidad estaba permeada por mis pensamientos. Y más que mis pensamientos, mis creencias, ¿sabes? O sea, creencias que normalmente se moldean y se generan en los primeros años de la infancia, que son como las más fuertes, y ya después tienes unas ahí en adolescente, en la juventud y todo, pero siento que Sí, la base. la base son las de la infancia, que se podría decir más o menos del 1 a 7 años, ¿no? Y trabajarlas es complejo porque imaginemos que nosotros somos unas computadoras, ¿no? Yo no sé muy bien de computadoras, pero me voy a aventar ese ejemplo. No me importa. Entonces, imaginemos que nuestro disco duro. Somos un celular. Somos un celular. No, la compu, la compu. Imaginemos que nuestro disco duro es nuestras creencias de los primeros años, de la base de los primeros años. Y de ahí le podemos meter algunas aplicaciones, algunos softwares que podrían ser ya algunas creencias modeladas un poquito después ya en la juventud, hasta hay creencias en la adolescencia, hasta hay creencias en la adultez. Pero cambiar las creencias de nuestro disco duro es más complejo porque ya nosotros como que nuestro sistema ya corre inconscientemente, ¿sabes? A veces ya ni siquiera nos preguntamos nada, sino que nada más así nos vamos accionando conforme pues las cosas se nos vienen encima, ¿sabes? Y entonces atacar esas creencias que ya tenemos inconscientemente se vuelve más complejo porque hay veces que ni siquiera sabemos que las tenemos. En primera, empezando por ahí. O sea, a mí me gustaría que nos contaras un poquito de cómo fue tu transición, de que te diste cuenta de qué creencias te estaban, o más bien que no te estaban ayudando a tener una vida más saludable o la vida que tú quisieras tener. ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que ahí había algo?
Pues yo creo que han sido diferentes cómo, Mm, ¿no? Dependiendo de como de la etapa o en diferente momento de mi vida ha habido un cómo, un vehículo diferente para darme cuenta de alguna cosa que estaba ahí obstruyendo, como bien dices, pues creencias que afectan tu percepción, pero también detrás de eso, si nos vamos como a una causa más hacia la raíz, pues muchas veces está lo que se conoce como memoria emocional, ¿no? Y sí, los primeros años de nuestra vida son fundamentales, pero si nos vamos incluso a otras teorías, como la teoría del el programa de vida, dice que es el momento de la concepción y la gestación donde están las memorias emocionales más fuertes que permean tus creencias sin que te des cuenta además, porque ya no tienen que ver propiamente con tu vivencia o con tu historia. Que no dependen de ti, en absoluto. No, o sea, pues tú en teoría ni estabas, ¿no? O sea, no estabas todavía como ahorita, ¿no? Eras en la concepción 2 células que se unieron para dar origen al montón de células que ya conforman la persona que tú eres. Ok. Pero esas células se cargaron de información que venía de el tiempo, en el caso de la mamá, pues esa célula ya tiene ahí más o menos 3 generaciones, que ha venido acumulando información, que forma parte de tus creencias, de tu forma de percibir el mundo. Y en el caso del papá, como el esperma es una célula más joven, menos longeva que el óvulo, pues tiene menos tiempo, pero aún así, cuando ocurre la concepción, ya esa célula tenía un rato y una acumulación de información también. ¿Podría decir que una generación, 2 generaciones? ¿O? Pues en realidad unos meses tiene la célula en el hombre, pero obviamente ese hombre tiene patrones mentales y emocionales que va cargando en cada formación de células, de espermatozoides en este caso, que va generando, ¿no? Entonces viene una parte que ya vienen en patrones de generaciones y otra parte que tiene que ver con el momento que ese hombre está viviendo y cómo percibe el mundo, si, cómo está preparado en ese momento, qué está viviendo y percibiendo, y bueno, lo van cargando en esas células que después ya traen una carga que llevan a esta integración, ¿no? Entonces, qué fuerte. Es súper fuerte. Yo cuando empecé a trabajar eso, fíjate que yo en algún momento que tuve problemas de salud, me di cuenta que a mí me cuesta mucho trabajo confiar en los médicos. Mucho. En la medicina en general. O sea, a mí tomarme una pastilla me genera mucha desconfianza. Ponerme una vacuna, mi cuerpo lo rechaza. O sea, de hecho, bueno, tengo la alergia a la penicilina, las vacunas, se me adormece el cuerpo, o sea, no, yo prácticamente tiene muchísimo que no me pongo una vacuna, ¿no? Por esas cuestiones. Y cuando estudié esta parte del programa de vida, me di cuenta de que era porque antes de que yo siquiera estaba en planes, ¿no? Mis papás perdieron a mi hermano mayor por negligencia médica. Eso fue más o menos un año antes de mi concepción. Ok. O sea, ni siquiera estaba yo ni pintaba en el mapa, ¿no? No estaba ni en planes. Pero por ese suceso que pasó bastante tiempo antes, cuando viene la gestación mía, mi mamá estaba con mucha desconfianza, con mucho temor hacia los médicos, ¿no? Entonces, pues en mí aparece como esta parte de mucha desconfianza hacia los médicos, hacia la medicina en realidad, más que hacia los médicos puede ser, ¿no? Como los medicamentos en particular. Afortunadamente casi no me enfermo y a lo mejor puede ser también por eso, para no tener que tomar medicamentos, ¿no? Me enfermo relativamente poco, pero tuve un momento de una enfermedad crónico-degenerativa y eso me hizo transformar un montón de creencias, pero fue por el miedo a tener que tomar medicamentos todo el tiempo. Órale, eso está bien interesante y bien fuerte de
cómo cuando ni siquiera tienes, porque ni siquiera eres consciente de nada, ¿sabes? O sea, ya tienes No. una carga emocional, energética, espiritual, o Mental, ¿no? Una sea, creencia mental, de o que es un sea, peligro. ya vienes permeado de muchas cosas y eso que todavía ni siquiera estás afuera de la panza de tu mamá, ¿sabes? Yo también había escuchado esa teoría de la gestación. Sí que tiene mucho que ver también cuando estás en el estómago de tu mamá, como que todo el contexto que está sucediendo, tú estás siendo muy perceptivo a todo lo que sucede y a todo lo que dicen, hasta si fuiste querido en ese momento, si no fuiste querido, si fuiste planeado, si no fuiste planeado. Si O estaban sea, casados o no tus papás. sí, hay muchas repercusiones ahí. El tipo de relación que había entre las familias. O sea, Ujú. son muchos elementos que entran en juego y que te van generando, pues de alguna forma, sí, una carga, pero también una potencialidad. No todo es negativo, ¿no? No, claro, claro. O sea, también te van dando herramientas. O sea, también depende mucho de las familias, de las situaciones. Lo que sí creo es que hay mucha carga de información. Buena o mala, a lo mejor hasta la mala te puede servir para potencializar, a lo mejor la buena te puede servir para, no sé, Sí, como en para este caso de lo que estancarte, te no digo, a sé, mí ¿sabes? el miedo a tener que depender de tomar un medicamento me hizo encontrar un montón de cosas que me hicieron salir de los síntomas de esa enfermedad. Ujú. Y hoy no tenerlos, ¿no? Y Eso no está, tener que tomar medicamento. eso está increíble. Y pues bueno, de ahí vamos a partir a ya siendo conscientes de que esto sucede, de que ya desde la gestación, desde antes de la gestación, sales a este mundo y tú ya tienes una carga De de información. información, sea cual sea, ya tienes una carga de información. Y después Como vamos el celular creciendo. nuevecito ya traes. Sí, ya traes el chip integrado, ya traes las configuraciones, todas las aplicaciones. Y conforme vas creciendo, te vas dando cuenta muchas veces de que ciertas cosas no son como te lo habían dicho, ¿sabes? O que ciertas cosas sí son como te lo habían dicho, pero a lo mejor tú también quieres cambiar, quieres romper esos patrones, quieres romper esos hábitos. Y lo intentas una vez, y lo intentas otra vez, y lo intentas, 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 y no puedes, y no funciona, y siempre regresas, y regresas, y regresas, y no sabes por qué. Y por más que lo haces, y lo haces, y te esfuerzas, siempre regresas al mismo lugar. Eso se debe a muchas veces las creencias inconscientes que tenemos ahí súper guardadísimas, súper resguardadas, que no nos permiten ser conscientes del comportamiento que tenemos, porque muchas veces pensamos que el estar despiertos, a lo mejor el leer o el ser inteligentes, te hace creer que tú eres consciente de tus propios comportamientos, pero muchas veces no. O no de todos. O no de todos, ¿sabes? O sea, a veces tú eres la última persona que se entera del comportamiento positivo, a veces negativo también, bueno, viceversa, que uno obtiene, ¿sabes? Entonces, a mí me gustaría como direccionar esto a de qué manera podemos solucionar bueno, no, primero, ¿cómo podemos ser conscientes de nuestros comportamientos o pensamientos, ya sean negativos, de autosabotaje, o ¿cómo se llama? El trastorno del impostor, el complejo del impostor? ¿Cómo podemos ser conscientes de que esto sucede dentro de nosotros, dentro de nuestra, ¿cómo le llaman? Nuestra... nuestra psique. Sí, es la palabra que quería. A ver. Yo creo que hay tres cosas que es más fácil decirlas que hacerlas en realidad, Sí. pero hay tres cosas. Una es el autoconocimiento, ¿no? Otra el acompañamiento y la otra es la observación, la autoobservación. Observación. ¿No? Pues digo, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Sí. Requieren inversión de tiempo, de energía y a veces pues también de recursos económicos y de otros
tipo de recursos, ¿no? Relaciones y más cosas, pero sí creo que esas tres son claves, ¿no? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto te permites ser acompañado y el acompañamiento que eliges también, ¿no? Porque a veces nos acompañamos por nuestros amigos que están igual de perdidos que nosotros. O peor. O peor de perdidos que peor. nosotros, ¿no? Sí. Así como de, no, esa no es la compañía que hay que buscar cuando quieres quitarte un ancla que, ¿no? Que tratas y estás buscando salir y no consigues. Creo que hay que buscar otro acompañamiento, de preferencia uno más profesional, ¿no? Que esté enfocado y que tenga herramientas para llevarte en la dirección que quieres ir. Y la parte de la autoobservación, que tiene que ver un poco con esto que decías al principio, ¿no? De contar incluso con herramientas de mindfulness o de otros tipos que te permitan hacer un alto y mirarte en el momento presente, ¿no? Mi recomendación es no te enfoques tanto en el pasado ni tanto en el futuro, mírate en el presente. En el presente, sí. Porque aunque sí hay cosas del pasado, todas se van a manifestar en el presente. Sí, entonces, eso es lo que tú tienes que ver, cómo a lo mejor ese pasado se manifiesta hoy, qué te genera y a qué te lleva, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, recuerdo mucho, a mí me ponía muy ansiosa cuando mi papá se subía a una escalera o a algo donde estuviera en alto, ¿no? Desde niña. Yo no sabía como ciertas historias de la familia, pero su papá de mi papá cayó y se desnucó y tuvo muerte cerebral. Su papá de mi abuelo tuvo un ataque epiléptico caminando por una barda y se cayó y se mató también, ¿no? De un golpe en la cabeza. Yo no conocía esas historias hasta hace no sé, ahora en la pandemia, ¿no? Apenas unos años, pero a mí siempre me aterró ver a mi papá subirse a algo. Y me hacía ponerme muy, muy ansiosa, ¿no? Así de, como de ya bájate, y como que no podía enfocarme en otra cosa o hacer otra cosa hasta que se bajaba y ya, como, pues estaba tranquila, ya me podía ir hasta jugar, ¿no? O sea, ¿Y tú tenías ese miedo también cuando te subías una escalera? ¿O era solo mi papá? Solo yo podía andar trepada en los árboles feliz. No había para mí percepción del riesgo, del peligro, si yo estaba trepada en algo, aunque fuera inseguro. Pero si mi papá se subía a un escalón y se quedaba ahí parado, para mí era así, no podía ni jugar tranquila, ¿no? Así de la ansiedad que me daba, era como muy paralizante. Entonces, por eso te digo, no te enfoques tanto en el pasado, porque hay cosas que ni siquiera a lo mejor las vas a saber. Enfócate en tu presente y qué te está causando, ¿no? En mi caso, yo empecé a atender esa ansiedad que me generaba. Ya después, cuando conocí la historia, dije, pues tenía sentido, ¿no? O sea, si dos personas importantes en mi vida se quedaron huérfanos siendo niños. Y bien específico, ¿no? O sea, la figura paterna. De una situación así, pues que a mí me diera esa ansiedad cuando mi papá tenía una situación que lo ponía, en realidad, no era ni siquiera un riesgo real, pero tampoco era algo consciente ni racional en mí. Era algo totalmente irracional, desmedido, completamente desproporcionado, ¿no? Entonces, obviamente hay condiciones. Cuando viene en tu programa de vida una información o hay una memoria emocional en ti, hay ciertos elementos que se presentan. En este caso, esto que he dicho, ¿no? Como es desproporcional, es irracional, está desmedido, hace que algo que es muy remotamente posible se haga como si fuera una realidad latente, así, y súper cercana, muy presente, ¿no? Entonces, cuando tú notes elementos como esos en tu presente, hay algo del pasado que está muy fuerte, pero no te enfoques en qué es eso del pasado. Va a estar tardado que lo encuentres. Enfócate en lo que ahorita está pasando, lo que sientes, y una vez que resuelvas lo que sientes, es decir, que puedas bajar la emoción o manejarla,
te enfocas en lo que piensas. Porque si tú tratas primero de cambiar la idea o la creencia, va a ser muy difícil, porque primero tienes Sí. que resolver la emoción. Y también algo que dijiste muy importante, que decías que no era tan grande, que era muy remoto, que, o sea, siento que muchas creencias que tenemos que guardamos inconscientemente son así, ¿sabes? O sea, yo estoy seguro que la mayoría, no todas, porque hay unas que sí no sirven para la sobrevivencia. Claro. Si está alguien apuntándote, Sí, pues, claro. Eso no es remotamente Sí, es más posible. remoto, pero siento que la mayoría sí son cosas como falacias, ¿sabes? Como en serio Totalmente. unicornios ahí imaginarios inventados, pero que nuestro cerebro tiene tal fuerza para hacernos creer que son cosas verdaderamente tangibles, ¿sabes? O sea, que son más reales de lo que nosotros podemos creer. Pero eso es algo que nosotros tenemos que trabajar internamente. Yo también creo que la autoobservación es un aspecto bien importante para darte cuenta de tus cuellos de botella, ¿sabes? De que en qué momento es donde flaqueas, de qué momento es donde te autosaboteas. También creo que es importante observar las personas justo con las que te rodeas, porque siempre dicen que pues, si tú te juntas con 4 borrachos, tú vas a ser el quinto, ¿no? O el Entonces, chofer de los o el borrachos. chofer de los borrachos, ¿no? Pero sí creo que muchas veces la gente que te rodea también es un espejo de la persona que tú eres, y también te serviría como cuestionarte de quiénes son las personas con las que me rodeo y qué les pasa a esas personas. O sea, son personas que van por sus objetivos, son positivas, tienen éxito, o todo lo contrario. Entonces también podría ser que tú eres una persona que está igual ahí pues en ese promedio, ¿sabes? Tú eres el promedio como de esas 5 personas. Entonces sería también darte cuenta de en qué momento te sucede. Para mí siento que de las más importantes, ¿en qué momento me sucede? Que yo cuando quiero crecer y estoy a punto de crecer y estoy a punto de dar ese paso, ¡pum! Retrocedo, ¿sabes? ¿Cuál es esa idea que me está manteniendo ahí inerte? ¿O cuál es ese miedo? ¿Sabes? Obviamente la ayuda profesional está súper, súper recomendada. Si tienen la oportunidad de hacerlo, pues úsenlo. Pero si no, también traten de ser como muy conscientes de esos momentos. Esos momentos son así súper, súper, súper importantes. A mí me pasó que yo estaba avanzando y retrocedía y avanzaba y retrocedía y avanzaba y retrocedía, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Afortunadamente pues yo tuve la oportunidad de pagar ahí terapia y todo eso, y me di cuenta que tenía mucho que ver con mi familia, tenía mucho que ver con mi mamá, en el cual yo no quería como avanzar, 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 porque yo si sentía que avanzaba me dejaba de mi madre, ¿sabes? La dejaba atrás, ¿sabes? Entonces, pues no sé, como que cada uno va viendo como sus formas, sus medios, pero bueno, aquí les estamos dando como ahí una medio estructura que podrían utilizar, o sea, si están como interesados en que tratar de cambiar su chip. Y bueno, me gustaría que para cerrar este podcast Super Express, me gustaría que nos dieras un ejercicio de mindfulness que tú sepas, o que hayas escuchado, o que hayas practicado, o que te guste mucho, que nos lo puedas obsequiar para llevárnoslo a casa y poder hacerlo, para poder ser conscientes de este autosabotaje, de estas creencias que no nos ayudan a avanzar, pero que nosotros queremos llegar a alcanzar nuestros deseos, nuestros objetivos y nuestras metas. Ok, mira, les voy a dar como una recomendación desde algo muy simple que pueden hacer en cualquier lugar, ¿no? Hasta algo que pueden hacer en momentos muy cotidianos, ¿no? Uno muy simple y que a lo mejor no han escuchado en otras partes es: presta atención, y los invito a que lo hagan ahorita, ¿no? Presta atención a tu piel, ¿no? Es el órgano más grande de tu cuerpo y quizá uno de los menos atendidos. Y que además nos trae un montón de información.
¿no? A través de nuestra piel recibimos mucha información y también protege todo lo que hay dentro de nosotros. Y préstale atención en este momento y observa, por ejemplo, la textura de tu ropa, ¿no? Tu piel puede percibir la textura de tu ropa, el peso que tiene tu ropa, ¿no? Si es más pesada, más ligera. También puede percibir presión quizá en algunas partes. Entonces, este ejercicio te ayuda a trabajar con la introspección, ¿no? Es como esta parte de qué está pasando dentro de tu capa más externa, empezar a ponerle atención para ir hacia adentro. Otra cosa que puedes hacer es prestarle atención a tu corazón. ¿Cómo está latiendo? Recuerdo mucho un ingeniero que me dijo, es que no logro percibir mi corazón. Tienes que estar muy desconectado de ti para no poder percibir tu corazón. Sí. Ajá. Uh-huh. Como el latido de tu corazón. Si no puedes percibirlo así nada más, cierra tus ojos y lleva tu mano a tu pecho. De hecho, con una o con dos se siente diferente. Uh-huh. ¿No? Puedes ahorita probar. ¿No? Pon una y luego pon la otra. Y ve si se siente igual. No, yo siento más con las dos. Se siente más cuando pones las dos. Sí. ¿Sí? En efecto. Sí, como que puedes ejercer un poquito más de presión para tocar. Uh-huh. Entonces, ahí, si no, con una no lo alcanzas a percibir, pon la otra y lo vas a poder sentir. Generalmente se puede sentir, ¿no? Y puedes pasar de 5 a 10 respiraciones. No te voy a decir tiempo para que no tengas que recurrir al reloj, ¿no? Sino algo que tú tienes ahí y que te hace presente en ese momento contigo, ¿no? Otro momento en el que puedes meditar activamente o hacer mindfulness un poco es cuando barres, ¿no? Es una actividad súper mecánica. Y la otra es lavando trastes. O sea, pero cuando estamos haciendo eso, ¿tenemos que estar concentrados en nuestro corazón? ¿O? En percibir, en esos momentos, como son actividades bien mecánicas, hasta puedes prestarle mucha atención a qué estás pensando. Ah, ok. Ajá. En las otras son como a qué sientes, ¿no? Uh-huh. Y en estas, como son actividades muy mecánicas, puedes prestar atención a observar qué ideas pasan por tu mente. Uh-huh. No las juzgues, no las frenes, observa nada más. Y eso te va de alguna manera entrenando para volverte autoobservador. Uh-huh. Porque además, o sea, por sí tenemos no sé cuántos pensamientos al día, más de 50,000, más de 100,000 pensamientos al día. Pero también esos pensamientos son recurrentes, son cíclicos. No es como son 50,000 pensamientos diferentes, no, en realidad hay muchos pensamientos cíclicos. Se repite. Y entonces, cuando tú estás concentrado en una actividad muy específica y puedes atender a tu pensamiento, te vas a dar cuenta de en ese lapso de tiempo, los pensamientos que tengas van a ser los pensamientos que en un lapso de tiempo más largo vas a tener, ¿vale? Esos son los que vas a tener normalmente. Entonces, cuando tú eres consciente de ese lapso de tiempo, te vas a dar cuenta de qué estás pensando, cómo te hablas y por qué ese es el reflejo de tu realidad, ¿sabes? Entonces, para ser consciente de eso necesitas aprender, no es a callar los pensamientos, porque creo que nadie puede hacerlo más que los monjes shaolines o los monjes del Tíbet. Más bien lo que se tiene que hacer es ser consciente de ese diálogo interno y modificarlo, irlo modificando, y poco a poco, así como aprendimos a manejar, como aprendimos a caminar, como aprendimos a todo lo que hayamos aprendido,
vamos a ir modificando y aprendiendo a gestionar nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos nos van a permear en nuestras emociones, nos van a permear en nuestras acciones y nos van a permear en nuestra realidad. Y de esa forma podemos ir cambiando nuestro diálogo interno. Y obviamente, pues, si te hablas mal, desgraciadamente, pues, tu enfoque está en lo negativo. Cuando uno se habla bien, estás no solo en lo positivo, pero sí tiendes a ver más lo positivo, las cosas buenas, y tiendes a ver más a las oportunidades. Yo les voy a dar así un ejercicio súper rápido, así súper rápido. Yo lo que hago es agradecer, ¿sabes? Es muy cliché, es un cliché Pero eso ya es súper para cambiar. grande, es un cliché No muy es para grande, cerrar. ¿sabes? Sí, es un cliché. Pero yo no lo había entendido, ¿sabes? O sea, porque yo decía, ay, sí, pues agradeces la vida, ¿no? Pues sí, porque pues existes y bla, 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 y cómo voy a agradecer que cuando el mundo está en guerra, bla, 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 ¿sabes? O sea, no, es un agradecer como más auténtico, ¿sabes? Más genuino, o sea, agradecer real de que, por decir, estamos vivos y amanezco y yo tengo un plato de comida en la mesa y agradezco de que podemos estar aquí haciendo el podcast, agradezco que pues gracias a Dios a lo mejor yo no estoy en una situación en este momento de conflicto, ¿sabes? O mi vida no está en riesgo. Entonces esas cosas como que te empiezan a generar ciertos enfoques de pues positivos, te enseña a enfocarte en ciertas oportunidades que a veces no las vemos por estar enfocado en las cosas negativas, ¿sabes? Pero en realidad siento que la energía que le das a la vida es la energía que te regresa a la vida. Y eso es algo bien bonito y bien importante que es complicado cambiar, sí es complicado, pero vale más la pena que vivir mal toda la vida, ¿sabes? Con un diálogo interno destructivo. Entonces, pues bueno, esos serían como los ejercicios y las técnicas que les dejamos nosotros. Espero les haya gustado. Y pues bueno, vamos a cerrar este podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero les haya gustado, les haya encantado. Igual si les gustaría hablar de algún otro tema importante que tenga que ver con neurolingüística, psicología, autoconocimiento, superación personal, profesional, pues estaría increíble que nos lo dijeran, nos escribieran y lo tomaremos en cuenta. Sí, no, sí, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias por todo. Esto fue Charlas al Aire. Gracias, Norma Escudero, por estar con nosotros. Y me despido, Irving Rivera. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao. Bye.